Continuamos nuestro comentario de la Suma Teológica de Santo Tomás con el final del artículo primero, de la primera cuestión que comenzamos a analizar en el anterior vídeo. Nos queda por ver la solución. Y como decíamos, en la solución, respuesta, corpus, Santo Tomás va a echar mano de la idea de necesidad. Es una idea compleja que hoy no vamos a poder desentrañar del todo, pero que es casi una clave de bóveda en la obra de Santo Tomás. Distinguir entre lo que es necesario y lo que no, y qué tipo de necesidad estamos hablando en cada caso. Esto se aplicará a muchos campos, desde la demostración de la existencia de Dios, a la necesidad de la fe para la salvación, a la necesidad de la pasión de Cristo para la redención, por ejemplo, tiempo que estamos viviendo precisamente en estos días, hemos acabado de vivir. Todas estas cosas requieren un concepto claro de necesidad. Va a ser una tarea larga llegar a alcanzar este conocimiento, este concepto, para poderlo usar. Pero hoy vamos a introducir esta cuestión con el asunto de la necesidad de la doctrina sagrada. Comenzamos. La respuesta de Santo Tomás a la pregunta sobre si es necesaria o no la doctrina sagrada, además de las demás materias filosóficas, procede de la siguiente manera. Hay que decir, para la salvación humana fue necesario que, además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la revelación divina. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Dice Isaías capítulo 64, Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Este sería el primero de los argumentos que presenta Santo Tomás en esta solución, porque veremos que tiene dos razones distintas. Esto a veces es habitual, puede contener las respuestas, distintos argumentos con distintas premisas. La manera de argumentar de Santo Tomás siempre está guiada por la lógica y se puede descomponer en premisas si uno presta atención. Ya sabemos que la lógica analítica, la lógica que enseña Aristóteles, los silogismos o razonamientos están compuestos por premisas. Normalmente se suelen denominar, cuando es un silogismo, la premisa mayor y la premisa menor y una conclusión. La idea es que de estas dos premisas se sigue una conclusión necesariamente. Si se hace de esta manera, el argumento se llama demostración. Si no hay necesidad en la conclusión desde las premisas, entonces no se alcanza una demostración y por lo tanto no se adquiere el conocimiento que se denomina clásicamente ciencia, sino que se llega a la categoría de opinión o de fe en algunos otros casos. Esto todo lo enseña Aristóteles en su lógica y vemos que todo esto siempre es un presupuesto para la enseñanza de la teología y para entender lo que quiere decir aquí Santo Tomás. Entonces, si analizamos la argumentación de Santo Tomás de esta manera, es decir, aislando las premisas, nos encontraremos que la premisa mayor la encontramos, que es la que se funda en un dato de razón y que se puede, digamos, conocer como verdadera por sí misma, se encuentra al final, precisamente cuando Santo Tomás dice que el fin tiene que ser conocido por el hombre para que él pueda dirigir su pensar hacia él, pueda dirigir su pensar y obrar. Esto es algo lógico por cómo se entiende la manera de actuar humana. El ser humano, para dirigirse hacia un fin, tiene que conocer el fin. Esto no es así, por ejemplo, por supuesto, los seres inertes que carecen de conocimiento, o incluso en los animales que pueden proponerse algunos fines particulares y dirigirse hacia ellos.
por medio de su sensibilidad. Pero el ser humano, para dirigirse hacia un fin, y ese fin que sería el fin último, estamos aquí ya poniéndonos en cuestiones muy importantes, es necesario que conozca el fin al que se dirige. Solamente podría direccionarse libremente hacia ese fin y por lo tanto alcanzarlo por medio de su inteligencia y su voluntad. Entonces es necesario conocer el fin. Esta sería la premisa mayor. El fin tiene que ser conocido. La premisa menor es la que viene al principio. Muchas veces Santo Tomás hace esto, ¿no? Aunque parezca que el orden está mal, lo hace intencionalmente. La premisa menor sería aquella que nos viene dada ya no tanto por un argumento de razón, sino por la misma Sagrada Escritura y muchas veces conectada con el sed contra. No siempre es así, porque veremos que varía este tipo de argumentaciones, pero en este caso vemos cómo Santo Tomás se apoya en la autoridad de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo teología. Esto no es un libro de filosofía, esto lo aclararemos más adelante. En este caso, ¿qué es lo que dice Santo Tomás? ¿Qué razón pone? Pues sitúa la profecía de Isaías, capítulo 64. Nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman. Esto vendría a apoyar la afirmación que hace Santo Tomás de que el fin al que se dirige el hombre excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Esto sería algo que en la argumentación también tendría que estar validado, es decir, lo tendríamos que aceptar como verdadero, de tal manera que de la premisa mayor y la premisa menor surgiera la conclusión. La conclusión es lo que hemos encontrado al principio. Es necesario que además de las materias filosóficas hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la revelación divina. Entonces, ¿cómo se aprobaría, cómo se validaría esta premisa menor que viene, sin embargo, situada al principio? Bueno, pues esto vamos a tener que esperar, porque la cuestión del fin del hombre y cómo este fin supera la capacidad humana está explicada más adelante. En concreto, nos enfrentaremos a esta cuestión si alguna vez llegamos de manera muy intensa en la primera parte de la segunda parte. Luego explicaremos en algún momento por qué está situada en este punto, porque todo eso también hay que entenderlo en el contexto de la Suma Teológica, pero ya en las primeras cuestiones de la primera parte aparecerá esta cuestión del fin último del hombre, aunque sea de manera apuntada, sobre todo cuando se pregunte si se puede conocer la esencia divina, porque claro, el fin del hombre ¿cuál va a ser? Conocer la esencia divina. Conocer la esencia divina supera la capacidad humana, por lo tanto, para alcanzar ese fin es necesaria esta revelación. ¿Cómo se articulan todas estas cosas? En el fondo va a estar presente en toda la Suma Teológica, porque precisamente para lo que sirve la teología, y más aquí como se nos está poniendo como causa de esta necesidad, es precisamente para la salvación del hombre. La salvación del hombre consiste en ver a Dios, en conocer la esencia divina, y entonces la ciencia sagrada va a jugar un papel en esto. Aquí, por lo tanto, estaríamos hablando prácticamente, y decíamos ya en el vídeo pasado, no solamente de la teología. La teología en sí no es necesaria para todos. No todo el mundo tiene por qué hacer esta labor de razonar la fe de manera científica, sobre todo cuando se hable más adelante si la teología es ciencia o no. Sino que lo que es necesario aquí, tal como está presentado en este artículo, es la revelación. Y por lo tanto, esta ciencia sagrada en sentido muy amplio que quiere plantear Santo Tomás. Aquí, por lo tanto, estaría situado este tratado que luego se ha ido desarrollando y que Santo Tomás no le da mucho más desarrollo en esta obra, que es el Tratado de Revelazione. Es decir, si es posible que Dios se revele, la necesidad de que Dios se revele, etc. Aquí viene todo condensado y afirmado con claridad. Es necesario para la salvación humana. Y aquí es donde viene la siguiente cuestión. ¿De qué tipo de necesidad estamos hablando? Bueno, pues la cuestión de lo necesario es una cuestión que ya viene preocupando desde antiguo. Aristóteles, por ejemplo, en la Metafísica, en un pequeño capitulito, trata de aclarar los sentidos de lo necesario. La verdad es que es un capítulo muy confuso y no vamos a entrar ahora, pero ya él apunta en que hay distintos sentidos de la palabra necesario. Sí, podemos decir, decía yo en el vídeo anterior, que lo necesario es aquello que no puede no ser. Ya, pero hay muchas veces que utilizamos la palabra necesaria en cosas que, sin embargo, pueden ser de una manera o de otra. Un ejemplo. Para viajar a Francia es necesario utilizar un medio de locomoción.
Esto se podría decir, porque viviendo, por ejemplo, donde yo estoy, en el centro de la península ibérica, parece un poco absurdo ir a Francia andando, pero se puede hacer. Pero yo podría decir que si quiero ir a Francia necesito tener un coche o necesito tener un billete de tren o de avión. Las dos cosas serían ciertas. En sentido cabal, puedo ir a Francia por mis propios medios, caminando. Pero si quiero ir bien, si quiero llegar en un tiempo razonable, necesito utilizar un medio de locomoción. Entonces vemos que esta necesidad no es absoluta. Bueno, pues entonces Santo Tomás comienza a distinguir. ¿Dónde podemos encontrar en la misma Suma Teológica, de manera que si uno quiere pueda buscar los textos, dónde distingue algunos tipos de necesidad de Santo Tomás? Bueno, pues vamos a dar algunas citas. En primer lugar, podemos acudir a la cuestión 19 de la primera parte, donde Santo Tomás analiza la voluntad de Dios. Claro, el problema es si la voluntad de Dios se cumple siempre o no. Esto se trata en el artículo 3, si lo que Dios quiere, lo quiere o no por necesidad. Y entonces dice Santo Tomás: necesario se dice en dos sentidos: absolutamente o según lo supuesto. Esta sería la primera distinción. Absolutamente, en latín simpliciter, o según lo supuesto, en latín ex suppositione. Lo que viene a ser esta distinción es que lo absoluto es aquello cuya conclusión estaría contenido en los términos, en el significado de los términos de las premisas. Por ejemplo, de que algo es incorpóreo, se sigue que no tenga dimensiones. Es necesario que lo incorpóreo no tenga cualidades dimensivas, no tenga cantidad. Bien, es que precisamente de lo incorpóreo se sigue como consecuencia necesaria lo otro. Y esto es necesario, absolutamente. Podremos llegar a decir en algún momento que es absolutamente necesario que Dios exista. Porque como enseñará Santo Tomás, el ser y la esencia de Dios, y esto todavía queda mucho para que lleguemos, es lo mismo. No hay una distinción entre ser y esencia en Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto lleva a la conclusión de que Dios existe con una necesidad absoluta. Sin embargo, nos encontramos con necesidades ex suppositione. Y la necesidad ex suppositione viene a ser cuando uno se plantea algo para lo que es necesario otra cosa. Pero si no me planteara ese algo, entonces lo otro no sería necesario. Por ejemplo, en el caso que he dicho antes, siendo que aquí habría que hacer otras distinciones, yo necesitaré un billete de avión si quiero viajar a Francia, supuesto que quiera viajar a Francia. Si no quiero viajar a Francia, entonces no tengo necesidad ninguna del billete de avión. Y así podremos ver que incluso dentro de esta necesidad ex suppositione tienen distintos niveles de necesidad, porque algunas serán necesarios también dentro de esta necesidad ex suppositione por una necesidad de medio, es decir, porque sin ese medio no se puede alcanzar el fin, y en este caso podríamos decir que para ir a la Luna necesito un cohete, porque por mucho que quiera, sin cohete no puedo llegar a la Luna, pero para ir a Francia no necesito de manera como un medio necesario el coger un tren, porque puedo ir andando. Sin embargo, si quiero llegar en un tiempo prudente, puedo decir que necesito un tren, un avión, un coche. Entonces, ya vemos que aquí hay que hacer bastantes distinciones. Otra distinción, otro sitio donde Santo Tomás hablará de la necesidad, es en la cuestión 46 de la tercera parte, artículo primero, donde se pregunta si fue necesario que Cristo padeciese por la liberación del género humano. Bueno, pues claro, ¿era necesario que Cristo padeciese? Pues si es para la liberación del género humano, si es para que nosotros seamos salvados, sí, pero esto supuesto que Dios quisiera salvarnos. Es decir, primero tiene que haber una voluntad de Dios de salvarnos y entonces viene la encarnación, porque Dios quiere, entonces es necesario. Pero este tipo de necesidad, ¿cuál será? Veamos lo que dice Santo Tomás. Citando a Aristóteles, en el libro quinto de la Metafísica, dice que algo se llama necesario de muchas maneras. Dice que, primero, lo que según su propia naturaleza no puede comportarse de otro modo. Por ejemplo, el fuego no puede sino quemar. En este sentido es evidente que no fue necesario que Cristo padeciese ni por parte de Dios ni por parte de los hombres. En segundo lugar, se llama necesario aquello que lo es por una causa exterior, lo cual, si es una causa eficiente o motriz, crea una necesidad de coacción. Este término, necesidad de coacción, también se utilizará en otros momentos. Por ejemplo, la de uno que no puede caminar porque otro le detiene violentamente.
Bien, bueno, pues si esa causa exterior que impone la necesidad es el fin, se dice que algo es necesario por imperativo del fin. Por ejemplo, cuando un fin no puede lograrse de ningún modo o no puede conseguirse de un modo conveniente a no ser que se cumpla tal fin. Esa necesidad ex finis, por el fin, nosotros antes la hemos llamado necesidad de medio, porque los clásicos del siglo XVI empezaron a llamarla así. Entonces, ¿cuál es la necesidad, dirá Santo Tomás, de que Cristo padeciera por nosotros? Dice que es una necesidad por razón del fin. Es decir, para alcanzar el fin de nuestra redención, supuesto que Dios quería redimirnos, entonces se necesita que Cristo padeciera, y luego va a hacer otro tipo de distinciones. Entonces aquí ya podemos entrar en analizar qué tipo de necesidad plantea este primer argumento, es decir, la conclusión de que es necesario que exista esta doctrina sagrada, ¿qué tipo de necesidad tiene? Bueno, pues nos lo va a decir Santo Tomás al principio. Dice, para la salvación humana fue necesario, etc. Es decir, estamos claramente en una necesidad que es, en primer lugar, según la suposición, ex suppositione, es decir, supuesto que Dios quiera salvarnos, porque claro, la revelación va a ser un acto de Dios que va a compartir esa ciencia que Él tiene con los hombres, dándola a participar en forma de revelación. Entonces, es necesario que Dios quiera hacer ese acto, por lo tanto, supuesto que Dios quiera salvarnos. Pero además, en ese caso, esa necesidad va a ser una necesidad de medio, es decir, una necesidad ex finis, porque es para la salvación humana, para alcanzar la salvación. Si el hombre quiere alcanzar el fin propio que es su salvación, necesita ese conocimiento que se denomina doctrina sagrada. Bien, esto es importante porque con este tipo de necesidad ex suppositione, no podríamos demostrar, como dije en el vídeo anterior, la existencia de la teología o su carta de naturaleza si no es acudiendo a la misma Sagrada Escritura que es la que nos revela la voluntad de Dios. Es decir, nosotros sabemos que Dios quiere que nos salvemos. Y entonces, y lo sabemos precisamente por esa revelación, entonces de ahí que venga, de ahí que sea necesario mantener esta necesidad de la revelación. Claro, uno dice, esto no nos sirve para probar la existencia de la teología como una ciencia en sí misma. No sirve de manera externa, sirve de manera interna. Es decir, para aquel que hace teología, para aquel que tiene fe y por lo tanto da crédito a la Sagrada Escritura, entonces esto se le convierte en un argumento que es necesario. Es necesario según la suposición, pero es que esta, digamos, premisa de que Dios quiere salvarnos, que sería la suposición principal y que no está declarada claramente en el texto, pero se entiende, ya la conocemos por la Escritura. Vemos que entonces nos deja esto en una situación un poco incómoda. Porque yo no podría demostrar la existencia de la teología, la existencia digo como ciencia, no porque el hecho de que haya teólogos, eso ya sería prueba para decir sí, hay gente que hace teología, pero la consistencia de la teología yo no la podría mostrar fuera de la realidad de la revelación. Y esto es necesario, porque cuando hablamos de teología, de doctrina sagrada, en definitiva de fe, estamos hablando de cosas que no pueden ser demostradas por la mera razón. Lo más que podemos hacer, y esto es lo que nos dirán los tratados de apologética y actualmente teología fundamental, que se encargan de esta materia que estamos hablando ahora mismo, es quitar los impedimentos o hablar de la credibilidad de la revelación. Es decir, es creíble que si hay un Dios se revele. Bueno, y podremos demostrar la existencia de Dios y por lo tanto podremos demostrar que es creíble que ese Dios que existe se revele. Pero lo que en última instancia no podemos demostrar es que Dios se ha revelado si no es acudiendo a la misma revelación. Y por lo tanto, para hacer teología, para estudiar la doctrina sagrada, es necesaria la fe. En el próximo vídeo seguiremos desarrollando esta respuesta de Santo Tomás. Si te parece que este camino que vamos a comenzar te puede interesar, te pediría que te suscribieras al canal, que pulsaras la campanita para que te avisara de los próximos vídeos que vaya poniendo y que compartieras este vídeo en tus redes sociales. Tal vez empecemos siendo pocos, pero yo espero que haya interés por seguir este camino, que ciertamente será largo y complejo, pero que sin duda con la ayuda de Dios podremos llevar a cabo. Muchas gracias por tu atención y nos veremos en el siguiente vídeo. Spreading fire while I got earth, and how you wish